Mansiones de 12 millones de pesos, la semana del informe, madrazos en el Senado, hay de todo de qué hablar en la mesa de debate, representantes de partidos políticos. Gracias por acompañarnos en SDP Noticias. Juan Zavala, secretario general de Movimiento, no era secretario general, ahora es diputado federal de Movimiento Ciudadano. Astrid Espinosa, secretaria de capacitación del PAN de la Ciudad de México, ¿es capacitación? Sí. Correcto, sí. Ceci. Ceci Vadillo, diputada local de la Ciudad de México, gracias Ceci. Y don Poncho Gutiérrez, memero, youtubero, periodista. Poncho, ponos el contexto. Ya no voy a venir a estas mesas, mi estimado Julián, lamento decírtelo y que lo anuncie en este espacio, porque presentas asesores, diputados, senadores... Tú representas al partidismo independiente. Coordinadores y Poncho, el que hace los memes. No voy a venir, por lo menos yo no voy a dejar que presentes de allá para acá, va a ser al revés. Pero si yo represento el apartidismo, ¿a dónde? Acá, aquí, para que me la crean. Apartidismo neutral, imparcial, porque mi partido es México. Soné como panista. Y nos faltó alguien del PRI, pero realmente pensé en invitar a alguien del PRI. No tenía ganas de invitar a nadie del PRI porque me parece que hay poco. ¿Tendrán cara para venir? Pero el peor es que sí tienen cara, ¿no? Están contentos, O sea, sí, están emocionados. Como un logro. Están ellos lo ven un emocionados. logro. Sí, o sea, realmente, y por ese descaro me parecería a mí ya absurdo invitar al PRI. Dije, no, mejor no vamos a invitar a ningún PRI. Además, ni caben en la mesa. Pero bueno, Poncho. Contexto, hablamos de este roce. ¿Quieres que hablemos? ¿Arrancamos con eso? Venga. Bien, pues resulta que ayer en la Cámara de Senadores, después del himno nacional, hay un eterno pleito entre Noroña y Alito. Bueno, entre Noroña y muchas personas más, pero en este caso Noroña y Alito. Y como pueden ver en el video, termina el himno nacional, aparentemente le pide la palabra, le dice que no, y depende a quién le preguntes, quién golpeó primero. Es como el de Han Solo, quién disparó primero, quién empujó a quién. En todos los videos, no me digan Chairo, yo veo que Alito Moreno es el que se pone rudo, y si no me creen, después está esta persona de verde a quien lo empujan así, y que cierto locutor dijo en radio, después ahí vemos que un hombre de verde pierde el equilibrio porque alguien le sopla. O sea, no solo me preocupa que se minimice una agresión física, sino que se celebre una agresión física de los mismos que dicen, ¡ay! Están polarizando los de la 4T, están dividiendo a los mexicanos. Después de esto, yo entiendo que en Twitter estén aplaudiendo y sean felices y hagan stickers de Alito y todo eso. México los está viendo. México está viendo ese tipo de cosas y creo que en las urnas se va a volver a cobrar. Y ya de los representantes del partido político, me gustaría escuchar de los que se dicen imparciales, aparte, y ciudadanos, ¿no? De Movimiento Ciudadano. ¿Qué pasó aquí, querido Juan? Pues más que imparciales, nosotros creemos que lo que ocurrió ayer en la Comisión Permanente es, digamos, el clímax de un proceso de polarización en el país, que además, digamos que tiene su correlativo en el Congreso. Y yo creo que vimos a lo peor del régimen, o sea, estas conductas del presidente del Senado, y a lo peor de la oposición, que es Alito Moreno. ¿Pero es igual la conducta de uno al del otro? O sea, es lo peor en igualdad de términos. Yo creo que los dos son representantes, y creo que quienes nos asumimos como representantes, la primera responsabilidad que tenemos es dar el ejemplo, ¿no? Y si estamos en la tribuna y estamos en el debate, tenemos que dar el ejemplo. Y esta justificación que da, por ejemplo, Alito Moreno, que no solamente es un senador, es el dirigente de un partido político, y dice, es que no me dio la palabra y entonces me le fui a los golpes, ¿no? Digo, si eso nos pasara en la Cámara de Diputados, ya estaríamos sin dedos, ¿no? La cantidad de veces que Morena cambia el orden del día, cambia lo que hemos acordado para discutir. Me parece que esa no es la manera en la que hay que hacer oposición en este país. Me parece que habla mucho de un opositor que su mejor momento político sea decirle a otro, si bien aquí le doy 2 chingadazos. Pero con eso no quiero exculpar también que el presidente del Senado había tenido una conducta durante toda la comisión permanente sesgada, prepotente, autoritaria. Ayer lo vimos callando senadoras. O sea, resulta muy revelador que quien hizo su carrera política y legislativa con mucho talento, interrumpiendo secretarios de Estado, amedrentando senadores, diputados, saltándose las formalidades y los procedimientos legislativos, ahora resulta que es el guardián de las formas y de los procedimientos. Y lamentamos mucho también Movimiento Ciudadano que ahora recurran a este tipo de figuras como el fuero, por ejemplo, que dicen vamos a pedir que se le quite el fuero a Alejandro Moreno por este tema, no por muchos otros, por este tema de haber irse a los golpes con el presidente del Senado, pero que no le hayan quitado el fuero a Cuauhtémoc Blanco para ser investigado por acusaciones de corrupción, por ejemplo. Me parece que esa es la revelación de la degradación
de la clase política, y por eso nosotros hemos insistido en que el país necesita otra vía muy distinta a lo que ayer vimos en el Senado de la República. Y ahora, sobre la polarización, entonces, ¿culpa de López Obrador es un poco lo que quieren plantear también? Porque dice, No. eso es producto de la polarización, es Bueno, culpa de AMLO y de Sheinbaum. Me parece que la polarización no tiene nada más un culpable. O sea, me parece que hay dos en esa polarización, ¿no? Me parece que Dos polos. sin dudamente, exactamente, no puede haber polarización si solamente hay uno. Ahí habría una Es culpa de todos, menos de Movimiento Ciudadano. No. Yo conozco gente en el PAN, yo conozco gente en Morena que no se presta a esa narrativa de la polarización, ¿no? En no ver negro todo lo que está enfrente, ¿no? Y me parece que esto que ocurrió, por eso decía, tiene que ver con lo peor de ambos polos, de quienes se dicen opositores, porque hay que decirlo, Alito hoy se vende como el gran opositor, cuando él ha votado las reformas más regresivas de Morena, el aumento de la militarización, el aumento de la prisión preventiva oficiosa, o sea, la prisión sin juicio, todas esas Alito las votó a favor. Y por otra parte hemos visto, yo no estoy diciendo AMLO ni Sheinbaum, fíjate, yo dije, el presidente del Senado ha estado un año provocando a los opositores sistemáticamente, y por cierto, me parece también muy revelador que sea en esta última sesión cuando ocurrió esto, el día posterior a que se revela que pidió un préstamo para una casa. Bueno, él dice que pidió un préstamo cuando se revela que tiene una casa de 12 millones de pesos. Bueno, pues los movimientos ya no dicen uno es el peor y el otro es igual de peor. Un poco así lo pondrías tú también, Ceci. No, para nada. Yo creo que sí, no somos iguales para nada. A ver, Noroña explica muy claramente lo que pasó. Había un acuerdo en la Jucopo de hacer en el tema de la agenda política, ¿no? Morena quería discutir lo que había dicho la senadora Lili Telles con respecto a una intervención extranjera y con respecto a que ellos solicitan una intervención extranjera, y el primer acuerdo fue que entonces se hacían un comunicado, todos los partidos firmaban el comunicado y se daban 10 minutos de discusión. Ese era, digamos, el primer acuerdo que se tenía. Posteriormente, ellos deciden que no van a firmar este comunicado y lo que hacen es entrar a un debate de 4 horas. Posteriormente al debate de 4 horas, ellos piden 10 minutos, los 10 minutos que se habían acordado en el acuerdo inicial. Y entonces Noroña dice, pues no, porque el acuerdo no se cumplió, no podemos dar los 10 minutos extra porque ustedes no firmaron el comunicado y porque se llevó a cabo la agenda política con la discusión que se tenía que llevar a cabo. Y entonces lo que él dice, bueno, es vamos a votarlo. Los únicos que votan a favor de que se den estos 10 minutos es el PRI, ¿no? Y eso es lo que ellos llaman provocar. Bueno, es una democracia, o sea, el Pleno es el órgano máximo de un Congreso. El Pleno decidió que no iba a continuar la discusión, que no iban a continuar los 10 minutos, no había razón, no había provocación. Así funciona el Congreso. Lo que sí es muy claro es que ellos fueron a acercarlo, pusieron ahí a los 3 personajes, a los 3 legisladores. Noroña sí es un provocador, o sea, es un provocador profesional. Pero en este caso estaba cumpliendo, y a ver, cada quien puede ejercer, hay miles de estilos de ejercer la mesa directiva de un Congreso, miles, y podemos ver a Porfirio Muñoz Ledo, a Sergio Gutiérrez, o sea, uno ejerce ese puesto como quiera ejercerlo, No, pero hay reglas. poniendo los procedimientos al frente, que esto fue en este caso. Ellos no quisieron cumplir el acuerdo y después llama al voto del Pleno, ¿no? Entonces, pero yo quisiera nada más mencionar algunas otras consideraciones. Ahora, dicen que le queremos quitar el fuero con esto y que esto no es suficiente. A ver, yo creo que hay un grave problema de cómo conseguimos la legalidad en nuestro país. O sea, estamos tan acostumbrados a la impunidad, estamos tan acostumbrados a que no haya una cultura de legalidad, que aunque se cometió una falta, aunque se agredió a un trabajador, esto a mí me parece lo más grave. A ver, entre políticos, bueno, se pueden agarrar del chongo, ¿no? Pero aquí se agredió a un trabajador, a un servidor público. Le regresaron a patear a alguien que ni la debía ni la temía, estaba con su cámara, le destruyeron su equipo. Y todavía regresa Moreira y Alito a patearlo mientras estaba en el piso. O sea, yo no puedo creer que ante la agresión de un político hacia un trabajador, creemos que eso se nos haga poquito. Cualquier falta, cualquier delito debe de merecer una sanción, y como cultura, como sociedad, tenemos que estar ¿Y cuál será la acostumbrados a sanción eso. correspondiente? Pues la que determine la fiscalía, pero si para eso tienen que quitarle el fuero para que proceda la investigación, adelante. Como sociedad no podemos aceptar ni la más mínima falta.
De nadie. Y si la fiscalía determina que hay causas suficientes, que hay carpetas y que hay pruebas y que ese es motivo suficiente para quitarle el foro y así se determina, adelante. Yo no sé qué va a pasar. Yo no estoy diciendo que Morena esté pidiendo que se le quite el foro, pero sí me llama mucho la atención este argumento de la oposición de es que eso no es suficientemente grave. No, cualquier falta a la ley es suficientemente grave. Poncho, pero es que el pan falta. Que Sí, no, adelante. Sí, por favor. Bueno, la verdad es que es una tristeza lo que vimos ayer en el Senado. O sea, no importa de qué partido fue, no debería de pasar. Nuestros representantes no deberían de hacer esto. Y menos en una democracia no puede existir violencia, ¿no? De ningún tipo. Sí hemos visto un año de que el presidente del Senado, su forma de dirigir el debate ha sido terrible. Ha callado a senadores, senadoras, ha también pues incentivado esta violencia entre los senadores y ha sido, pues la verdad es que sí deja muchas ganas o dejó mucho que ver de este senador que tiene una gran experiencia legislativa, ¿no? Podríamos haber esperado un poco más de él. Creo que también estamos confundiendo un poco, diputada Ceci, los procedimientos. La investigación se puede llevar con fuero o sin fuero. O sea, Alito puede ser investigado y solo se tendría que quitar el fuero cuando haya una sanción. Exacto. Y debe de pasar, ¿no? Exacto. Y entonces también pues deberíamos de regresar a la ¿Debe mesa. de pasar? ¿Le deben de quitar el fuero? ¿O No, a ver, debe de haber una investigación. Ok. Debe de haber una investigación. No importa si fue un delito mayor o menor. Exacto. Debe de haber una investigación. Totalmente. Nada más que sí, es sorprendente cómo el Ministerio Público llegó al Senado, ¿no? Ya quisiéramos que las madres buscadoras pudieran tener esas ventajas que el senador Noroña tuvo ayer, ¿no? Ya quisiéramos que las miles de víctimas o las miles de familias de personas que tienen a alguien desaparecido tuvieran esas ventajas y esos tratos VIP que el Ministerio Público asista, ¿no? La verdad es que también ayer vimos lo peor de ambos lados y es pues terrible, ¿no? A los mexicanos nos deja un mal sabor de boca. La verdad es que el PAN, por supuesto, que nunca estará de acuerdo con este tipo de acciones y pues que las investigaciones saquen lo suyo, ¿no? También muchos expertos ya luego en todas las redes sociales con este trabajador que fue, pues que tuvo, que lo empujaron y que se cayó, que traía collarín y luego ya colgado el brazo en el cuello. Yo me he lastimado múltiples ocasiones, una de ellas el brazo, por supuesto que si tienes lastimado el cuello no te puedes colgar el brazo, ¿no? También fue una cortina de humo, como lo dice Movimiento Sí, Ciudadano. a ver, hablemos de la casa, ¿no? Morena y la 4T es experta en crear cortinas de humo. Y le hicieron en complicidad con Alito, porque Alito fue, o sea, le dijeron a Alito, No, oye, a ver, aquí vente a creo madrazos que sabiendo Noroña de esos, Noroña sabiendo molestar o poder generar ciertos debates con las personas Pero presentes, ¿por qué no? lo pudo hacer. Hablemos de la casa de 12 millones de pesos en Tepos, ¿no? Pero antes Ya- de pasar a eso, podemos cerrar el tema de los fregadazos Sí, y claro. ahorita ya hablamos Pero es que de- dicen que es lo mismo, o sea, dicen que es una Yo cortina creo de que humo. no. También estoy entendiendo como un Noroña tiene la culpa de que yo le haya pegado, porque si ya sabe cómo soy, ¿para qué me gritan? Exacto. Está raro. Ahora, aquí estaba diciendo Ceci que este trabajador estaba en el piso porque lo empujaron. No, yo escuché a un locutor en radio que decía que perdió el equilibrio. Aquí vemos cómo este trabajador pierde el equilibrio. No lo estoy exagerando, al rato en el noti lo vamos a poner. Perdió el equilibrio, un par de ahí medio manotazos y ya fue todo. En el multiverso, en el universo paralelo en el que Noroña le regresa el puñetazo a Alito, ya puedo ver, así un tema de verdad metafísico, puedo ver los titulares de este otro multiverso en el que Noroña sí le regresó el puñetazo. Estoy viendo titulares como ya inició la censura, político opositor critica a Noroña y él lo golpea. Ya puedo ver, Noroña cambia los abrazos por los puñetazos. Ya puedo ver el autoritarismo, así se despide Noroña, la verdadera cara de Noroña, así soluciona los conflictos la 4T. Ya puedo ver a la prensa imparcial en este universo criticando a Noroña porque le regresó el puñetazo. Pero en este universo, porque no se lo regresó, sale cierto locutor también de por ahí Sí, que es cobarde. y dice que es un cobarde. Y pone, allá está muy cobardito. Total que ningún chile les embona. El tema no es que les embone o no, es que saben perfectamente lo que están haciendo y que hay una extrema hipocresía. Ahora, ni siquiera voy a dar nombres, pero para que vean lo fácil que es adivinar. Cierto político golpea a otro cierto político y cierto político de esos dos es defendido por cierto comunicador. Ni siquiera tengo que decir quién es, ni siquiera tengo que decir cómo habla, ni lo tengo que volver a imitar en la voz. Pero ya sabemos
que a los de un bando o a unos partidos tienen a sus medios de comunicación lavándoles las caras. Si hubiera sido al revés, ahorita de verdad estaríamos hablando de la censura y la dictadura. Pero sobre y lo este de colaborador de Noroña, Sí. a ver, sí fue parte del espectáculo posterior el que saliera con el collarín y con la... Lo que siempre venda hace Morena mal puesta. y perdóname, lo que siempre hace Morena es, güey, ya tienes las de ganar. No, por favor, no hagas una tontería. Ya tienes las de ganar, tienes todo para allá, güey, solo quédate 2 horas, no tuitees nada, no hagas nada. Por favor, güey, no des declaraciones, no te pelees con nadie, no te pongas de un collarín, ya se lo puso. Y echaron a perder todo. Y en lugar de estar discutiendo, güey, Alito es el malo de la historia, porque no hay Le dieron pretexto. elementos a No la hay oposición. pretexto. Él golpeó, sí, pero mira qué ridículos, siempre victimizándose los de Morena. Güey, el collarín, ya la tenías. O sea, la siguiente vez que algo tenga Morena es como, güey, en un grupo de chat que tenga Márquenle a Poncho Gutiérrez y les dice que- nadie tuitee nada, nadie diga nada, nadie salga de sus casas, porque de aquí A a ver, lo que pero se hace lo que sí es público- un hecho es que sí lo pateó. Sí, no, Horrible, claro, claro. lo pateó, lo Pero empujó y todavía no regresa y le estaba para vuelve a el collarín. patear. Sí, lo del collarín y eso, Claro, ahí me pero parece sí, que... es gravísimo. O sea, no creo que lo grave sea el collarín. Lo grave es que un De senador acuerdo. Claro. y un diputado federal tiraron a un trabajador y luego lo patearon mientras estaba en el piso y le destruyeron su Pero cámara. sí lo O sea, instrumentalizaron políticamente. Sí, pero exactamente. Pero es gravísimo, No, no, eso sí, no sí, claro, tiene pero si ya, derecho. si ya sabes que aún si Alito le hubiera acomodado así un pum a este trabajador y hubiera salido con un ojo de fuera, estaría la prensa diciendo, ay, siempre victimizándose. Si ya sabes que de todas formas lo van a hacer, ¿para qué darles más? Mira, güey, mira cómo me victimizo. Para que entonces se digas que me victimizo. Es un tema que no es lo correcto, pero es pragmático. Así comunican Ajá. y están viendo que el niño es chillón y todavía le pegan con la sonaja y le mueven la cuna. ¿Para qué le hacen eso? Bueno, otra. Muchas personas en Twitter decían, Terminando. sí, para terminar. Decían, es que si te la pasas provocando, ¿qué esperabas que pasara? Hay una persona en el Senado, en esa misma Cámara, que provoca todo el día y se llama Lili Téllez. Y yo jamás justificaría que la acomodaran ni un empujón. Nada. Si no podemos, si no nos incomoda la idea de que senadores, los máximos representantes de la diplomacia, no puedan aguantarse dar un trancazo, ¿qué tipo de sociedad es la nuestra? Es que, güey, ponte en su lugar, también tú dirías, no, güey, yo no daría un trancazo. En un bar quizá, con mis amigos quizá. Soy un senador, güey, no puedo responder un trancazo. Entonces me encabronaría que dijeran, cobarde, no. Claro. Cobarde es dar un trancazo. Eso es lo de cobardes. Entonces, que lo justifiquen los medios me parece horrible y no son iguales, no fue un pleito, fue una agresión de uno contra otro. A Y ver, ya. Juan, lo que quieras decir de esto y introduce el tema de la casa y cómo es una cortina de humo todo esto para tapar la casa de Noroña. Me parece una teoría de conspiración interesante. No la había escuchado hasta ahora. No, pues yo no pero- dije, yo no dije que fue una cortina de humo. Yo lo que creo es que la oposición, digamos, en este caso el PRI, ¿no? Y quienes avalen la conducta de Alito Moreno, cometen el grave error de que todos estábamos hablando de los excesos del presidente del Senado, y ahora pues estamos hablando de los golpes que hubo en el Senado de la República y no estamos hablando de lo que veníamos hablando todos estos meses, de los excesos de Morena, de la incongruencia entre lo que pregonaba Andrés Manuel López Obrador y lo que hacen sus militantes, secretarios de Estado, secretarios del partido, diputadas y diputados, el presidente de la Cámara de Diputados, el presidente del Senado de la República, y hoy estamos hablando de los golpes en la O sea, máxima no es que sea tribuna una del país. conspiración, es que la tenían No. toda. O sea, ya estaba ahí puesta para poder criticar Así a es. Noroña una semana y A eso voy. resulta que la Y entonces perdieron. Alito va, Ya. y en ese sentido él está haciendo el juego al régimen. Por eso Alito siempre ha sido un opositor cómodo. Porque hoy la presidenta, en vez de salir y tener que enfrentar cuestionamientos sobre la casa de Gerardo Fernández Noroña, de 12 millones de pesos, pues está hablando de Alito Moreno, que es un mexicano en el que pues absolutamente nadie confía. Y me parece que esa es la polarización con la que tenemos que terminar. A la polarización que me refiero, Julián, es, yo ahorita escuchaba a Ceci hablar y estoy de acuerdo en todo lo que dijiste, Ceci, de el fuero y cuándo debe proceder el fuero. Eso no escuchamos de Morena cuando Cuauhtémoc Blanco, diputado federal plurinominal por Morena, fue acusado de violación. Y no quiso quitar el fuero ni siquiera para meterlo a la cárcel, ¿eh? O sea, no era ya decirle, tú cometiste el delito, para investigarlo, para que la investigación se llevara a cabo sin fuero. Entonces resulta que defienden la legalidad cuando empujan a un asesor del Senado que es imperdonable, que se tiene que condenar sin duda alguna, pero resulta que cuando un diputado de ellos está acusado por una mujer de haber cometido, de haberla violado,
ahí no se le quita el fuero. Y a esa dinámica me refiero con la polarización. O sea, cuando pasa algo con los míos, con mi tribu, con mi manada, ahí lo defiendo. Pero cuando pasa del otro lado, entonces sí resulta que me importa mucho la legalidad, la ley, los Pero procedimientos. no será algo similar entonces aquí, porque tú llamas a que no se le quite el fuero a Alito Moreno por esto, pero a que sí se le quita a Cuauhtémoc Blanco. O sea, no es el mismo grado Bueno, de es que aquí hipocresía en el todavía, que cae Morena. aquí todavía no me parece que hay una acusación de entrada, ¿no? Lo dijo hoy Ignacio Mier, dijo el vicecoordinador de Morena en el Senado, dijo, oye, pues las lesiones que sufrieron no son suficientes para el fuero. Tiene otras acusaciones muy graves en la Cámara de Diputados. Me parece que si son suficientes, pues se tendrían que revisar a fondo. En el caso de Cuauhtémoc Blanco estamos pidiendo, oye, para todos ver el expediente porque no lo habíamos podido conocer porque tiene fuero. Oye, y Alito Son llama cosas muy distintas. en este meeting de Reforma, creo que había como 20 personas, la estaba contando, donde le dicen de todo ahí, que el próximo presidente de México, a crear un nuevo frente opositor en donde toda la oposición se una. ¿Van a considerar sumarse a Alito Moreno al Pues frente no, opositor? nosotros hemos contra viento y marea, contra lo que ellos quisieran, pero hemos mantenido, por lo que vimos ayer en el Senado, ayer lo que vimos en el Senado es una muestra de por qué el país necesita otra opción. Para mí es inexplicable que el PAN siga aliado con el PRI frente a este tipo de actitudes permanentes en las cámaras. Entonces nosotros desde hace muchos años nos hemos hecho a un lado de eso porque creemos que el país merece una alternativa. Yo me imagino que hay muchos jóvenes viendo esas imágenes y diciendo, me rehúso a creer que esto es mi país, que estos son mis representantes, que merecemos algo mejor. Y eso tratamos de hacer todos los días en Movimiento Ciudadano. Sí, qué mamada, realmente, qué mamada. Bueno, oye, A mí sí me lo parece. ¿Sí van a seguir aliados? Entonces, porque A sí ver, me llama no. la atención. Este era el momento exacto para poder decir, pues ya, rompemos, listo. Salió Jorge a esto. decir que lo reprobaban, ¿eh? Ajá, Sí, no, a pero ver. Lili Telles, por ejemplo, no Lili Telles todavía como que un medio está en la línea, pues, de entre que sí o si no, no tuiteó en fascista. apoyo, pero retuiteó en apoyo, pero ella no lo dijo. O sea, no lo sé, juegan todavía medio en la línea entre que si A ver, el Alito presidente Moreno, nacional, ¿no? Jorge Romero, fue muy claro. Por supuesto que este tipo de violencia no la vamos a soportar y no estamos de acuerdo, ¿no? Y este tema de la alianza, pues dejamos claro en las elecciones pasadas que ya no vamos con ellos, ¿no? Es muy probable que en las próximas elecciones tampoco vayamos con ellos y no, ya no estamos en una alianza con mínimo electoral con el PRI. También hay que entender que hoy la oposición, pues no tenemos los números para pasar reformas y para pasar todo. Pues sí, a lo mejor, y en el tema legislativo, toda la oposición, aunque a veces MC es un poco tibia y apoya a los de Morena y a veces apoya a la oposición real, puede ser que en un tema legislativo, pues sí, ¿no? Pero en un tema electoral, por supuesto que nos hemos desmarcado completamente del PRI. Y lo podemos ver en las elecciones pasadas, en las que ya no fuimos con ellos, y en este caso, ¿no? Retomando un poco el tema de la casa de Sí, Noroña. adelante. A ver, ¿cómo una persona que se ha dedicado y que ha pregonado todo el tiempo de austeridad, hoy aparece una casa de 12 millones de pesos, ¿no? Y dice que además fue por crédito personal, no un crédito hipotecario. También hubo una periodista que sacó la nota, que fue de las primeras periodistas en sacar la nota y dar a conocer a la ciudadanía pues la casa, ¿no? ¿Y qué hizo Noroña? En Twitter, bueno, en X, puso la dirección o la probable dirección de esta periodista, ¿no? Es una cosa terrible, enfoquémonos en eso, ¿no? ¿Cómo un servidor público primero obtuvo esos datos, ¿no? Segundo, cómo el presidente del Senado, aunque sea en su Twitter personal, pone en riesgo a una periodista que ya además ha tenido amenazas de muerte de cárteles, ¿no? Ahora, Y ¿nadie luego- en el PAN tiene una casa de 12 millones de pesos? O sea, podría asegurar, ningún La militante verdad es del que PAN no estoy- tiene una... Probablemente sí, ¿no? O sea, ¿cuál sería el No. problema entonces de que Noroña A la ver, tenga? el problema es uno de cómo, a ver, él todavía hay un video que dice no me alcanza y vivo en una vecindad y todo y acredita que no tiene dinero para poderse cambiar de vivienda, ¿no? O sea, a ver, El doble no discurso. está, el tema es el doble discurso. El tema es que digan, no, a mí no me alcanza para comer o ¿Cuándo yo, dijo yo Noroña vivo... que no le alcanzaba? No estoy diciendo de Noroña. O sea, que dicen este discurso de austeridad, de no gastar más de lo necesario, que veamos por primero a los pobres, y ellos son los primeros que visten o que traen relojes Rolex, que se van de viajes en todas zonas VIP, que gastan en boletos de avión más de 100,000 pesos. Esto no es que- distinto, la casa, aunque sea muy cara, 12 millones de pesos, pues es pagable con el sueldo de Noroña, Nada más ¿no? que lo comprueben.
9. Bueno, también Pero luego ya lo decir comprobó. que en vía YouTube gana Un montón. un montón de dinero Sí, y luego... Y le donan. súper O sea, bien. hay Sí. que ver cualquier transmisión de sí Noroña alcanza. y la gente le pone donativos todo el tiempo. Así todo. O sea, te metes en la televisión y están donando. No solamente Sí, a son ver. las vistas, que son que te reditúan mucho, Que también en su es todo lo declaración que le donan. patrimonial lo aclare. O Lo sea, aclaró, son 200,000 pesos de vistas de YouTube, 200,000 pesos de ingreso del Senado, No aclaró los 12 millones de pesos de la casa. 400,000 Y también pesos. porque no Alguien le que había tiene un declarado ingreso su- mensual de 400,000 pesos le alcanza para comprarse con una hipoteca. y no una estaba en casa su de declaración 12 patrimonial. ¿Estaba en su La declaración? casa no estaba en su declaración No, patrimonial. sí estaba en la declaración. Sí No, estaba en la de hecho, declaración. no es que se filtrara la casa de No. Noroña. Él, en su declaración patrimonial, pone: tengo una casa de 12 millones de Pero Pero pesos. además enseñado, cualquier ¿no? Y la persona sube. que lo sigue desde hace mucho, él sale sus videos y sus transmisiones en su casa de Tepos desde hace Y años. hasta él dicho cuánto monetiza más o menos al mes. 200,000 pesos es lo que él dice de Pero, YouTube. a ver, pero sí podría ser interpretado como un acto de hipocresía el que haya dicho, a ver, yo vendo libros para poder sobrevivir. Y, a ver, instrumentalizó yo- su pobreza para poder Yo llegar. separaría Noroña, porque además Noroña es alguien que acaba de ingresar a Morena. O sea, Ajá. Noroña nadie lo acepta como, ay, el morenista que viene del movimiento. Es alguien que acaba de ingresar. Y desde siempre, una crítica que yo en lo personal he tenido a Noroña es que él ha sido así, pero no de ahorita, ¿eh? O sea, él tiene una camioneta Volvo y él sale y tuitea sus viajes a Nueva York Y siempre ha dicho desde que le hace vale madre, ¿no? muchísimo. Sí. Y dice que no le importa desde hace muchísimo. El año pasado lo corrieron del City Market, que porque iba al City Market. O sea, Noroña tiene esta polémica desde hace muchísimo tiempo, desde antes de que entrara a Morena. Y esa siempre ha sido la polémica de Noroña y muchos desde Morena lo criticábamos por esta razón. Ahora lo enmarcan en toda esta polémica que está surgiendo por el tema de los gastos y todo, que entiendo, yo soy una persona muy crítica también de eso. Pero a ver, el caso de Noroña es separado. Esa mansión o esa casa, o no sé cómo le Noroña queramos no es llamar. hipócrita, él siempre ha es dicho, hipócrita. yo no soy Él austero. siempre ha salido. Yo tengo dinero. Sí, hace años, me acuerdo, yo trabajaba hace como 6 años en el Congreso y salió con su toalla y una foto que se volvió muy viral en un hotel súper caro de Nueva York. Él siempre ha sido así, siempre ha tenido la camioneta, siempre ha sacado su casa. Y además, a ver, es alguien que lleva 3 legislaturas como diputado y una como senador, que monetiza muchísimo en YouTube, que además le donan mucho dinero. O sea, y pues su dinero, a ver, y yo escuchaba esa reflexión y estoy completamente de acuerdo y no me da nada decirlo. A ver, él tendría que evaluar más bien si él encaja con los valores de Morena. O sea, él tendría que evaluar si él es una persona que encaja con la austeridad, con lo que implica ser alguien de Morena, con, Pero o no sea, solamente el él, caminar. o sea, sí tienen un problema de militantes que tienen esta conducta. O sea, es Noroña, es Pedro Aces, es Pero a Ricardo ver. Monreal, Claro, son las Gutiérrez representantes Luna. de la Sin Chávez. duda, Gutiérrez Luna. sin duda, pero a ver, Diana. hablando del caso de Noroña en específico, Fue precandidato él se acaba presidencial de Morena. Él se acaba de incorporar a Morena, él siempre ha tenido esto y él sabe, y sobre todo viene de un ala como de izquierda, ¿no? O sea, él pregona un discurso más de izquierda que el que quizá pregone Pedro Aces y Ajá. Monreal, ¿no? Entonces ahí es donde está la contradicción. Pero él es nuevo en Morena, él nunca está intentando como que acepten este estilo de vida dentro de Morena. Y pues Morena tenemos el discurso de la austeridad, el discurso de caminar, el discurso de la humildad. Y pues quizá él sí tendría que evaluar si Morena es el partido para él o si tal vez el PT o el Verde o algún otro, pues se sienta más cómodo. La verdad es que Sí. yo concuerdo con eso. Poncho. Existen muchas izquierdas, mi estimado Julián, y hay mucha gente que dice que se identifica con la izquierda y que defiende todas estas causas y dice: yo creo que la austeridad debe ser republicana, o sea, la del gobierno, y no personal. Otros dicen: yo creo que debe ser personal. Pero otros, estamos hablando de que dice que deben de ser personal. Andrés Manuel López Obrador, Sí, que AMLO les lo dijo. decía los Sí. par de zapatos y Sí. gasten lo listo 200 pesos en la cartera. Que Y lo la del- presidenta claro. Claudia Claro. Sheinbaum, Que lo que, de o sea, los- los dos líderes que lo de históricos del que el par de partido. zapatos, a mí me Sí. encanta aprovechar estos momentos, fue cuando venía la inflación internacional post-COVID y dijo: viene una inflación internacional bien fea, bien gacha. Si tienen ahorros, si tenían pensado comprar algo, espérense porque viene una inflación. Pero sí si tienen hablaba un de par- la austeridad claro, personal, pero esa ¿no? frase en específico: Sí. si tienen un par de zapatos, ahorita con eso está bien. Pero ya sabes, pero igual, los 200, la justa medianía. No puede que protege haber el pueblo. gobierno rico y pueblo pobre. Exactamente, Sí, ese tipo de sí. cosas. Yo creo que en gran parte Morena se ha encargado, no solo Morena, la izquierda en todo el mundo. Yo entiendo que cuando eres un político que representa, o por lo menos dice representar, a los más pobres, sí tiene que haber un simbolismo. No vas a salir con anillos de oro y cadenas y yo pienso en ustedes, mi pueblo. Se vería de muy mal gusto y no creo que a un político le iría bien con ese tipo de discurso, ¿no? Por lo menos con sus votantes. Pero también creo que hay un equilibrio que a veces a la oposición no le conviene dimensionar. No es lo mismo un reloj de 9 millones de pesos que se llevó Alito, que quizá con ese golpea a Noroña, un reloj de 9 millones de pesos y nadie estaba criticando ese reloj. Al mismo tiempo
que estaban preguntando cuánto se gastó en una cena Andrés Manuel López Beltrán, que es una crítica que el mismo Morena se ha puesto la soga en el cuello. Somos austeros, pero seremos más austeros, pero somos súper austeros. Yo les diría, ya dejen de hablar de la austeridad personal, eliminen esa palabra de su discurso, porque le están dando, y repito, le están dando los cerillos a un niño piromaníaco, o sea, la oposición, o sea, la prensa. ¿Para qué seguir repitiendo lo de la austeridad? Si ahorita Ceci le pone 2 sobres de azúcar al café, va a salir un opositor. ¿Por qué 2 y no 1? ¿Dónde está la austeridad? Porque es esplenda y no azúcar. Y azúcar morena. ¡Ay, propaganda! O sea, ya están cooptando las azucareras. Así empezó Cuba. Algo diría. Entonces, ¿para qué Morena se pone el pleito solito? Sí. Y 2, me parece ridículo que teniendo a un presunto caso de que un hermano de un ex candidato panista por la Ciudad de México escondió una tonelada de droga. Eso no es Nadie en la prensa hable de eso. Nadie, ¿no les parece porque no se importante? sostiene en la realidad. Arturo Ávila Bueno, se pasó de lanza, no se sostienen los hechos, no hay evidencia de ello. Cuando alguien sale, dirían que AMLO está en Cuba, mínimo le dedican un día. Se rumoraría que el hijo de AMLO, ahí está, 2 días. Te la compro. Sale Arturo Ávila y dice la fiscalía y esto y esto y esto. Mira, hasta en este programa en el que, no voy a decir cuál programa de radio, Arturo lo pone, dice la locutora, bueno, esos son temas de familia, sigamos hablando de la casa de Noroña. Por favor. O sea, yo entiendo que Noroña tenga este discurso que incluso cuando él estaba en el PT era muy criticado por Morena. Muy criticado. ¿Por qué tienes Volvo? ¿Por qué esto? ¿Por qué viajas por el mundo? ¿Por qué subes fotos viajando por el mundo? Y es un tema muy aparte. Y Noroña tiene que saber que a pesar de que no es ilegal, puede tener un costo político muy alto porque dice representar a los pobres mientras hace estas cosas. Sí. Pero que la oposición diga la mansión, el lujo, el derroche. Ay, mi reloj de 9 millones, déjame lo escondo. El derroche. Ellos gastan brutalmente cantidades La mucho casa de mayores. Xochitl Gálvez, 15 millones, la que está aquí. El tema Sí, de porque- la Casa pero Blanca, quizás esa es la 86 pregunta. millones Yo de creo que- pesos. O sea, A entonces, ustedes, o sea, de forma respetuosa, porque no es contra ti, pero a ustedes qué les importa que Noroña tenga la casa que sea. O sea, a ustedes, ¿por qué no les vale madres? Pues, Mira. porque bien, o sea, parece que es más bien una estrategia electoral. O sea, no les importa porque pueden criticar a Morena con eso y eso les da más votos. Pero en el fondo, realmente no les molesta que tenga la casa que sea, no que sean hipócritas. Eso, ustedes, ¿qué pues? ¿Para qué señalarlo? Si no es nada más porque creen que pueden sacar un par de votos de eso. Y a lo mejor se vale, ¿no? Pero ahí difiero, Julián, porque si tú ves lo que ha hecho Movimiento Ciudadano en la Comisión Permanente, por ejemplo, nuestros diputados, senadores que estuvieron ahí en la Comisión Permanente, pues no sacaron el tema. Porque nosotros estamos convencidos que hay temas más importantes para el país. Si él no cometió un delito en la adquisición de ese inmueble, pues bueno, entonces no cometió un delito y faltó a lo mejor a la ética como lo hizo Sergio Gutiérrez Luna. A mí sí me parece que es problemático, a mí, militar en un movimiento que una de sus máximas es no puede haber gobierno rico y pueblo pobre y uno defienda ser rico, ¿no? Porque ganar 400,000 pesos al mes te pone dentro del 1% de la población. Nosotros hemos criticado esa hipocresía en el discurso. Yo creo que aquí lo que dice Poncho, ¿por qué se le critica a Noroña esto y a Alito esto no? Nosotros sí lo criticamos, por eso no vamos a ir con ellos. Por eso a quienes nos invitan a esa alianza, les hemos dicho una y otra vez que no vamos a ir con un político que además tiene acusaciones de corrupción para haber hecho su fortuna. Pero de este lado de la mesa, o sea, Fernández Noroña, como tú decías, Sergio Gutiérrez Luna, que no estamos hablando de diputados, militantes o simpatizantes presidente cualquiera. de la Cámara de Diputados. El presidente de la Cámara de Diputados, el presidente del Senado de la República. ¿Por qué te dices, Morena acaba de entrar a las filas de Morena? No. Todo Morena votó a favor de que fuera el presidente. Bueno, y todo Movimiento del Ciudadano votó a Senado. favor No, de pero que sí fuera el acaban presidente del entrando. Senado. Por eso. Todos los senadores votaron a favor de eso. Esperando que se condujera de otra manera. pero se acaban de Esperando que se condujera de otra manera. Entonces me parece, en ese sentido, que ellos, si tú te dices distinto en la vida, tienes la responsabilidad de mostrarlo. Y cuando muestras lo contrario, pues la gente te va, me parece, a reclamar Pero no es el ese decir, doble rasero. a ver, es que vean cómo son hipócritas, son iguales a nosotros, o sea, todos A somos nosotros no, iguales. digo, a pues. nosotros A ver, no. pero no hay algún militante o Movimiento Ciudadano que tenga una casa de 12 millones. No, Ahí seguramente está, sí. Es que a mí no me parece, pero a ver, Seguramente es que otra vez, dan de es que a ver, lado. nuevamente, yo no condeno el hecho de que hay una casa de 12 millones. Si tú con tu dinero lo hiciste, está bien. El problema es si tú tienes un discurso y has hecho un personaje criticando la riqueza de otros, que lo ha hecho Fernández Noroña permanentemente. Le sacaron un tuit hace poco diciendo, es que tal casa es millonaria. Bueno, pues sí hay un problema
cuando él también tiene una casa millonaria. O sea, para mí el problema no es tanto una casa de 12 millones, si tú puedes demostrar que la compraste con tus propios bienes, méritos, ingresos, sino que tú hayas hecho un personaje. Ok, pero por ejemplo, defendiendo a la un gente Pedro más pobre. Aces que se la vive en carros de lujo y departamentos de primera y tiene, yo tengo rumores de que tiene no sé cuántos decenas de departamentos en la Me Ciudad parece de México, absolutamente y que deplorable. siempre ha sostenido y siempre ha sido rico y le vale madres. O sea, dirías, bueno, ahí no hay problema porque pues él nunca construyó un personaje alrededor de esto. Adelante, que haga lo que quiera. Bueno, me parece, a mí, yo por ejemplo, no, yo creo que los electores eso no lo ven positivo. Yo creo que es parte del costo que ha tenido Morena por incluir personajes así dentro de su movimiento. Pero si no está acusado de corrupción, si ese dinero no lo hizo saqueando un estado, las arcas públicas, pues tiene su derecho. Y yo creo que los votantes lo van a castigar, como han castigado a Alito Moreno, como han castigado al PAN por aliarse con Alito Moreno. Entonces me parece que ese es el tema. Me parece que en el caso de Noroña particularmente se señala ese doble rasero en el caso de ese personaje. Otra pregunta sobre él, porque mucho del discurso de Alito, o sea, el movimiento ciudadano en torno a las acusaciones que le hacen al PRI o los motivos por los cuales no salían al PRI es por la figura de Alito Moreno, que Jorge Álvarez Maínez también tiene un conflicto con Alito Moreno desde hace muchísimo tiempo. ¿Es Alito Moreno o aún si quitaran a Alito Moreno dirían es injustificable el PRI? Bueno, o sea, digo, es que ya no es... Yo creo que ya no puedes ya no separar se al puede. PRI de Alito Moreno, ¿no? O sea, es un Interesante. tipo que Ahí está. acaba de hacer una... No, bueno, hizo una reforma para poderse elegir hasta el 2031. ¿Cómo vas tú y criticas a un gobierno autoritario cuando tú en tu partido vas a ser dirigente durante 12 años? ¿Cómo? Y alteras a los estatutos para que eso se valide. Pues me parece que no se sostienen de ninguna manera. Astrid, lo que quieras decir de esto, adelante y ayúdanos introduciendo el tema del informe de la presidenta, que ya viene el lunes. Bueno, creo que también es un poco hipócrita que digan, no, no era de Morena, ¿no? Pues qué horror, si ya sabían cómo era, si ya sabían por qué aceptan ese tipo de personas como militantes. Y entonces el decálogo de Morena, ¿dónde queda? ¿No? O sea, creo que también tendrían que hacer estos filtros y no solo defenderse de, no, este es nuevo, ¿no? Aparte no es nuevo en el movimiento. Él ya pertenecía a la 4T, él era de los defensores más aguerridos del expresidente Andrés Manuel. Él también fue precandidato o intentó ser candidato a la presidencia por parte de todos estos partidos que conforman la 4T, ¿no? Creo que lo terrible, como dice Juan, es que no logren justificar, o sea, si todo fue por la vía legal, está perfecto, ¿no? A lo mejor y falló en no transparentar bien sus documentos como servidor público que tendría que hacerlo y todo, y se acabaría el discurso, ¿no? O sea, creo que ahí se acabaría el discurso, nada más que a él también le encanta entrar como en este conflicto y rechazar, ¿no? A los de enfrente. Dicen, no, la casa millonaria, pero yo también tengo mi casa millonaria, ¿no? O sea, es como el que avienta la piedra, pero esconde la mano, ¿no? En estos temas en específico, no me voy a regresar a los puñetazos. Y algo que quiero como enfatizar con todo este problema de Noroña con la casa, volvamos a lo de la periodista, ¿no? Yo quiero hablar de la ley espía, por ejemplo. ¿Cómo obtuvo los datos verdaderos o falsos? No lo sabemos de esta periodista, quién sabe, ¿no? Pero imagínense, hoy la 4T aprobó la famosa ley espía, en la que sin una orden judicial pueden acceder a nuestro teléfono. Pero, pueden acceder a paréntesis, nuestros... Es el tema de Azucena Oresti que sube una foto, bueno, que Noroña de horrible manera... Sube la foto Azucena en sí. su programa de Radio Fórmula dice de dónde sacó Noroña para su casa 12 millones de pesos y Noroña de forma horrible, injustificable, agarra una foto de las redes sociales de Azucena en las que está en un gimnasio y resulta que ese gimnasio dice Noroña que es de un edificio que está en Reforma no sé qué, donde es gimnasio de departamentos. Sí. Y la acusa de eso y toda la gente no es servidora Sí, es pública, terrible. es su dinero. Me parece horrible, Aquí- pero no es como que hackeara su teléfono. filtro. Aquí el esa tema parte. es que cómo Noroña supo la dirección. O sea, Sí, aquí porque lo en la foto terrible no estaba es la que, dirección, lo ¿no? terrible es que un servidor público, que el presidente de la Cámara de Senadores, sin temerla nada, difunda datos personales de una ciudadana, ¿no? O sea, en este caso fue una periodista reconocida, ¿no? De un ciudadano. Entonces, y ahora traes el tema de la ley espía en la que sin una orden judicial van a poder acceder a tus mensajes, a tu ubicación, a todo, ¿no? Y ahora con el tema del Noroña cuerpo utilizó la biométrico. ley espía para... No. Noroña, ¿quién sabe cómo utilizó? Entonces ahora con la ley espía, Morena va a poder acceder a todos los datos y van a poderlos subir, ¿no? O sea, es terrible. Si ya hay un precedente antes de la ley espía que podían obtener datos personales de los ciudadanos, ahora con la ley espía, imagínate que vamos, o sea,
tú periodista, yo ciudadana, yo soy Pero ciudadana la sacó de las opositora. redes sociales. Ella decidió subir Pero una ella no foto de un sacó gimnasio. ella La no vieja tenía Reforma. la dirección. Reforma no sé qué, no venía. Pero ella él no tenía la pero no utilizó la dirección. ley espía y no hubo una cosa de filtración. Peor como lo aún, que está diciendo. ahora la Ella 4T. compartió, todos sabemos el riesgo de compartir información en las redes sociales, de compartir a dónde vamos, es un riesgo. No estoy justificando para nada lo que hizo Noroña con este caso, pero también todos sabemos que si subimos nuestra vida privada a redes sociales, hay chance de que alguien identifique. Y es terrible que un saque servidor tus público cosas. Por ponga la supuesto que es dirección terrible, pero de ahí una no lo ciudadana, dimensionemos ¿no? a que Morena va a usar los datos personales y te va a espiar y va a hackear todo. No, Pues sí, todos porque ya seamos se responsables de aprobaron lo que esta- subimos a redes sociales. También es eso. Pues sí, pero no puedes decir que porque tú lo subiste una foto, ahora un servidor público, no. Entonces aquí un pequeño anuncio, si ustedes se quieren defender de esta famosa ley espía, pueden bajar el amparo del PAN, que ya interpusimos más de 1,000 personas, en pan.org.mx. El informe de la presidenta, Ceci. No, yo quisiera dale, retomar con todo, alguna, sí, o sea, sí. yo solamente quiero también retomar que parte del discurso de Noroña que siempre ha defendido, pues es que también hay una parte que yo creo que tiene razón, o sea, hay un sector que dice es que si eres de izquierda no puedes usar iPhone, ¿no? O sea, hubo esta crítica enorme porque una vez vieron a una senadora de Morena comprarse un iPhone, ¿no? Es que hay una parte, lo que dice que no puedes ir a City Market si eres de izquierda, o sea, también se les quiere es una ideología. Y eso también se defiende. Es una ideología ustedes que pusieron busca las la reglas. igualdad. O sea, No, sí no, pero pusieron. el discurso de Noroña históricamente, antes de que se pasara a Morena, ha sido sí. combatir el clasismo y todas estas ideas de lo que puede o no hacer alguien de izquierda. Y yo creo que de ahí viene él, y él quiere imponer un poco este discurso y a la narrativa de Morena que claramente no encaja con lo que él siempre ha dicho. Pues. Él siempre ha presumido sus cosas diciendo ser de izquierda no significa que tienes que dejar de tener cosas de lujo, porque es una manera de luchar por ciertas cuestiones de ideología y un tema sistémico. Eso es lo que ha luchado Morena. Digo, Noroña. la Y él otra es quiere que la gente llevarlo. no respondió Él mal a quiere eso. llevarlo. Noroña tiene un montón de tiene seguidores. Nadie le Porque, nadie le a ver, critica eso. Noroña porque es un además líder hace social sentido, importantísimo. porque además hace sentido para muchísima gente que se asume de izquierda, o sea, cualquiera puede ser de izquierda, no solamente es una cuestión de los de las personas que son de una clase social más baja, cualquiera puede ser de izquierda, cualquiera que busque la igualdad en este país puede ser de izquierda. Eso es muy diferente a militar en Morena, donde efectivamente tenemos el principio de la regeneración nacional, que es la base de nuestro movimiento, yo sí creo. ¿Por qué surgió Morena? Para cambiar la vida pública. Surgió en un momento en el que los excesos eran brutales. Y eso es lo que luchamos. Y cuando decimos austeridad, nos referimos a que no haya viajes con comitivas del gobierno. Porque yo no voy a decir nada del tema de Andy, pero él estaba en un viaje privado. Hablemos de cuando Peña Nieto se iba a viajes públicos con comitivas de 45 personas. Cuando Felipe Calderón hacía eso, pagados con el dinero de todas y todos. Y cargaban al erario la ropa, y cargaban al erario Pero no es lo eso. mismo pero es que el PRI lo da más, no. o sea, Hay una diferencia muy importante en que esos gastos vengan del dinero de todas y todos los mexicanos a que vengan de bolsillos privados. Y podemos juzgarlo porque el movimiento efectivamente dice una cosa. Pero no es lo mismo que estemos gastando el dinero de las y los ciudadanos en los viajes de los Pero eso políticos. contradice lo que dice la presidenta. No, o sea, a ver, tu es lo que estoy posición diciendo, es es distinta a la de la presidenta, a ver, porque habla de ejercer el poder. No, claro, con yo estoy humildad. hablando de la austeridad primero que se está llevando en el gobierno, que es muy importante. Y después, por supuesto, de una militancia en un partido bajo ciertos principios, que es lo que dice la presidenta y es hacia donde camina y es de donde surge nuestro movimiento. Pero el primer paso era terminar con el tema de que los ciudadanos pagaran por esos gastos. Y eso ya se logró. Por supuesto que tenemos que continuar y tenemos que analizar como movimiento, yo soy muy crítica de cómo vamos a hacer con todos estos personajes, con toda esta amplitud que ahora tiene Morena y que por supuesto pues estamos quienes estamos por el movimiento de regeneración y quienes buscamos transformar la vida pública de esa manera. Pero bueno, yo creo que ahí hay que diferenciar varias cuestiones. Morena se ha puesto la soga al cuello repitiendo la palabra austeridad, austeridad, austeridad. Yo lo puedo criticar mucho, incluso a la izquierda internacional. Pero que habría que decir, ¿se acabó la austeridad? Que salga la presidenta a decir, se No, acabó la austeridad, hagan lo que quieran. el perfil, ¿pero por qué? el perfil de opositor, Pues, le pregunta a Poncho, ¿no? el Porque está perfil de diciendo. opositor, el perfil de la derecha en todo el mundo, en todos los idiomas, en todos los países, es ser sumamente hipócritas y decir que Julián, bien que critica la contaminación, pero bien que respira y exhalas dióxido de carbono. Entonces, para no hablar de la contaminación, digo que tú eres un hipócrita. Si sale, para yo no hablar del clasismo, si sale una persona pobre a decir, hay clasismo, eres un resentido, pobre, échale ganitas. Si sale un rico a decir, hay clasismo, sí, hipócrita, regala todas tus cosas. La derecha en todo el mundo hace eso, es sumamente hipócrita y en lugar de admitir que defiende el clasismo, el status quo, el racismo, el machismo,
eres una hipócrita, porque si eres mujer y criticas el machismo, eres una histérica resentida que no tuvo papá. Y si eres un hombre criticando el machismo, eres un aliade y no te vas a coger a las feministas, ridículo menjaina. La derecha en todo el mundo se encarga de eso. Una de esas características es cualquier personaje político, artista, activista que diga soy de izquierda porque primero los pobres, porque basta de la sobreacumulación de la riqueza, le van a criticar los calcetines. ¿Por qué traes 2 calcetines y no uno? No tiene que ver solo con el tema de que es que si Noroña no ha presentado sus declaraciones, él presentó eso, él, como dices así, los que lo hemos seguido toda la vida en redes sociales, él dice, este mes moneticé 120,000 pesos, miren, oh, gracias hermanitos, gracias. Ok, alguien puede decir, no debería estar en Morena porque se la pasa diciendo cuánto tiene al mes, hasta por temas de seguridad. Se la pasa diciendo que tiene un Volvo y que luego se compra otro. Ah, miren, me compré muy carito este jarrón que me regalaron o que me compré 3,000 pesos. Ay, habrá gente en la izquierda o en Morena que digan, ya no haga eso, compañero Noroña. Ya está en Morena. Sea austero. Si no está en Morena, si no vayas a otro lugar, estoy de acuerdo. Pero no finjamos que la indignación con Noroña es porque es que no ha comprobado. Así comprobara con papel, en el banco y todo, lo seguirían jodiendo porque ¿qué hace en el City Market? Un senador que gana 100 y tantos mil pesos al mes, 200,000, sin pedos se puede comprar un departamento de frutas completo de City Market. ¿Por qué la gente lo corre de City Market? Porque no está declarando en sus estados de cuenta que sí le alcanza para comprarse una uva y luego quiero que me enseñes tu estado de cuenta para otra manzana. Esto, que ya digan, valió madre la austeridad personal, pública, la solución, decir, hagan lo que quieran con su dinero, la solución no de importa, esto, bienvenidos los ricos. No, la solución de esto es elevar el nivel del debate. Entiendo lo que es ser de izquierda y lo que es austeridad republicana, y aquí cada rato lo decimos, reducir el gasto público, reducir lo que yo gano como funcionario. Si lo reduzco a la mitad, antes ganaba 200,000, ahora gano 100,000 y me puedo comprar lo que se me hinchen las pelotas con esos 100,000 pesos que vaya que son muy buenos y me puedo ir al lugar más fifí del mundo, lo que sea. Y nadie me puede reclamar nada, porque ya me apliqué la austeridad republicana, me reduje el sueldo a la mitad. Pero entonces entra el tema clasista. Ah, tú no puedes estar en Polanco. Y lo digo no para hacerme la víctima. Cuando yo voy a Mazarik, me han gritado chairo. Me doblaron los limpiaparabrisas. Me dicen naco, me dicen chayotero cuando voy a esas zonas. Y nadie me dice, es que no me has dado tu declaración patrimonial. Es un tema cultural. Es un tema de cualquiera que se diga de izquierda, ya le van a criticar. Pero absolutamente se puede eso, todo o sea, se esto. puede pedirle a la derecha, ya por favor dejen de criticarnos, entiendan que esto es... O sea, no te van a comprar. Es mucha coche, me ingenuidad. parece, ¿Qué tendría que hacer Morena? claro que Dejemos de dices. ser tan habladores, dejemos de decir que no, a diferencia de ellos. Y también que dejen de ponerse un estándar tan así. A ver, no es lo mismo, y esto sí pasaba, como dices tú. Había una página, el sexenio de Peña Nieto, en el Facebook se llamaba INGAPE, Instituto de Gastos Pendejos. Obviamente era... Y le iba muy bien. Y de verdad que era una página, eran screenshots, capturas de pantalla del portal de transparencia. A mí me daba asco entrar a esa página, porque yo mismo, era como meterse el dedo, porque era entrar y ver la Secretaría de Educación Pública, 8 millones de pesos en un balón de fútbol. Todos los días, Julián. Todos los días. 45,000 pesos, 2 lápices. Pues el toalla. Y así, todos los días, hasta el admin de la página nos insultaba. A ver, bola de agachacabezas ridículos, pasivos. Miren lo que se están gastando de sus impuestos. Sí, pero tu problema son los tuiteros. No es eso. ¿Por qué no vienen a decir eso? No, a lo que voy es que esos no eran lujos, eran insultos. O sea, un perfume de 2 millones de pesos. Pues los pinos. Y cada vez que agarrabas el avión presidencial, que No es lo mismo, es que ellos son peores, ¿no? O sea, es que sí, nosotros estamos mal, pero el PRI roba No, más. es que es con dinero público. Es que no puedes, a ver, es que público. la crítica, es más, vamos a insultar a Noroña. Pinche Noroña, que entras a Morena y te vas en un asiento de primera clase. Sí. Estás viendo que Noroña son bien austeros y no te pudiste ir en clase económica. Pinche Noroña, qué incongruencia. No voten por él. Ya. Punto y aparte. Que la indignación con Noroña sea, es que el presupuesto, el erario, lo están despilfarrando ahí. Güey, en este momento, todos los políticos... ojo, no de sus gastos personales. O sea, esa babosada de que 2 millones de pesos en Wi-Fi, 1 millón de pesos en perfumes, 2 millones de pesos en gel. Y que esta prensa que hoy sale a llorar y le pega al escritorio, ¡ay, mis impuestos! El erario, Noroña, basta, deja de chuparme el bolso, deja de chuparme el presupuesto. A mí me da risa, pero también me encabrona que le den prioridad a algo así de...
En pocas palabras, atipicalizaron el periodismo. Atipicalizaron el periodismo. Y en lugar de hablar lo que realmente nos duele del erario que se está gastando y las babosadas de Morena y la corrupción y la falta de medicamentos, sigamos hablando de ahora qué pidió en el menú el asistente del secretario de Morena. Y toda la semana hablemos de eso. Y cualquiera que nos cuestione y cualquiera que diga, oye, güey, eso no es periodismo, es un palero de la 4T. Juan Zavala. Sí, sobre el informe. Sobre el informe, perdóname. Bueno, ahorita... Sí. Otra vez, yo Sí. reitero, pero a ver, lo voy a reiterar y a lo mejor es cansado para algunos escuchar, pero de verdad que por esta dinámica creemos que el país, estamos convencidos que el país necesita una alternativa, porque efectivamente en los dos bandos hay mucha hipocresía. Yo no dudo, claro, y a mí no me cuesta nada condenar cuando una periodista que escribe mucho en X se mete con un menor de edad que ni la debe ni la teme. A mí no me cuesta. No por no estar en el bando del gobierno me va a costar trabajo condenar eso o condenar que le griten a Noroña si va a un súper que se salga que él no puede comprar ahí. Pero igual de criticable me parece que el presidente del Senado ayer haya dicho que los opositores, si esto hubiera sido del siglo XIX, estarían sido fusilados, que deberían ser fusilados y que sus opiniones no las iba a tomar en cuenta la presidenta porque ellos son la mayoría. Me parece que también ese tipo de... Lo que genera la polarización es más polarización y lo que nosotros decimos es la polarización se alimenta de la polarización y se va acumulando y repitiendo hasta que pasa lo que pasa ayer, el clímax, que es que lleguen a los golpes. Y entonces, en vez de estar hablando aquí hoy de temas que a lo mejor para mucha gente va a decir, hijo, Del informe, ya no hablamos del informe. Pero ya no hablamos de qué. Pero es a lo que voy. Eso sí es importante Es que para la entonces, patria, para el Estado. Tenemos un problema Tienes toda la razón. que es, llevamos ya 3-4 años que el país gasta más en pensiones que en salud y educación. Oye, pero, y entonces en vez de hablar de terminar. eso estamos hablando de Alito y de Noroña. Es que esa es la tragedia. Sí, Esa es la tragedia. tragedia nacional. Me convence- Tenemos un gran problema de salud, de educación, de agua, de seguridad. Y aquí venimos a hablar de Noroña y de Alito. Esa es la tragedia del país. Afortunadamente hay otra vía. O sea, afortunadamente nosotros no hemos cedido a quienes quieren que vayamos con alguno de los dos polos porque creemos que el país necesita una alternativa de sensatez, una alternativa Pero decente. ¿considerarías por lo menos que la presidenta no ha alimentado esta polarización? O sea, que la presidenta sí salió a decir, bueno, ahorita el secretario de Gobernación salió a decir, bueno, el diálogo con los partidos sigue bien, invitó a Ivonne Ortega la semana pasada a dialogar. O sea, desde la presidencia de la República no se ha alimentado. Sí, la yo creo que no como otros actores de Morena, efectivamente. Yo creo que sí no ha habido un interés particular en dialogar. La presidenta no convoca a los demás grupos parlamentarios. Ha ocurrido una vez. Vamos ya en un año de periodo legislativo, a los presidentes de otros partidos, a digamos, dirigentes, a los coordinadores en el Senado. Me parece que tampoco hay así un enorme ánimo de platicar y de dialogar, porque ahorita Astrid hacía una crítica a nosotros que para mí es un elogio. Tú decías, es que a veces votan con Morena y a veces con nosotros. Y sí, por ejemplo, el PAN se abstuvo de votar a favor en comisiones la reforma en el periodo pasado para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas. Pues sí, eso no lo vamos a votar con el PAN, lo vamos a votar con Morena. Esperemos que ya lo quiera votar Morena, porque va un año, hablando del informe de la presidenta, va un año en el periodo legislativo y yo le he dicho a Pedro Aces y le he dicho a Monreal que ellos llegan y dicen, no urge votar las 40 horas. O sea, las 48 horas, de la obligatoriedad de trabajar 48 horas, está en la Constitución desde 1917. 108 años lleva en la Constitución que los mexicanos y las mexicanas tienen que trabajar 6 días a la semana. Pero esa no ha sido una prioridad de Morena, porque ya está listo, Tienen la mayoría, nosotros vamos a aprobar ese tipo de Oye, Juan, cosas. quiero escuchar la justificación que nos vas a dar acerca de la suma del senador expriista, no sé si todavía es militante priista, Néstor Camarillo, que ya fue purificado por el manto naranja, por las naranjitas purificadoras y ya adelante. A pesar de que habían manejado No Somos Lo Mismo, lo que sea, ustedes, y ahora ya bien, si se suman para acá, entonces sí los perdonamos. O sea, la misma lógica de Morena, ¿no? Que ha hecho esto durante 7 años. Yo sé que no era tema, pero pues ahora me salió la curiosidad. Yo ya está entrando el informe. Pero yo creo que aquí el tema es, o sea, cuando tú dices, ¿cuál es la solución al tema de la autoridad en Morena, por ejemplo, ¿no? Que haces esta pregunta. Yo creo que el tema es, yo creo que mucho de la conversación pública tendríamos una distinta si metiéramos matices, ¿no? Si tuviéramos una discusión pública más sofisticada, que no todo fuera blanco o negro, que no todo fuera en términos de absolutos. Y nosotros lo hemos dicho, lo dije al principio de este programa, yo no creo que en Morena todos son personas como que tienen la conducta de Fernández Noroña o como Gutiérrez Luna.
Yo creo que hay muchos militantes y muchos militantes valiosos que creen en su discurso. Creo que en el PAN lo hay, creo que en el PRI, digo, cada vez menos, pero lo hay. Y me parece que hay gente que se ha ido dando cuenta en esos casos, pues que no es la vía para cambiar el país. Si tú me dices, oye, este senador tiene acusaciones de corrupción, está acusado de este delito, está acusado de este otro, bueno, pues entonces podemos tener una plática distinta. Pero el hecho de que yo te diga, oye, todas las personas del PRI, por estar en el PRI, no las vamos a aceptar aquí, pues no es el caso, ¿no? A Morena pasó otra senadora del PRI, de la Ciudad de México, Cintia López Castro, pues bueno, ahí cada quien sabrá, ¿no? Pero me parece que en todas las fuerzas políticas hay gente valiosa. En la legislatura pasada estaba el senador José Luis Pech de Quintana Roo en Morena, que fue rector de la Universidad Autónoma de allá. En Durango también, que se sumó cuando le dio una que es candidatura. un tipo de primera. Omar Castañeda, Ajá. que ahora quedó en segundo lugar en Gómez Palacio, también se sumó a Movimiento Ciudadano, siendo un tipo que creyó fundamentalmente en Morena y que cree que Morena se ha hecho un lado de las causas que decía defender. Entonces me parece que no es que condenemos absolutamente a todos los militantes. Me parece que eso sería otra vez caer en la lógica de polarización, como está en el PRI o como está en el PAN o como está en Morena. Yo lo he dicho permanentemente, hay militantes valiosos en todos los partidos. Y si el senador Camarillo va a votar como lo dijimos ayer, con la agenda de Movimiento Ciudadano, a favor de los derechos de los trabajadores, a favor de los derechos de las mujeres, a favor de la Carta de Identidad que tenemos de nuestros estatutos, pues bienvenido a la bancada naranja. Astrid, échate un cierre también de lo que quieras hablar de esto, del informe, ya no importa lo que sea. Adelante. No hay reglas. Poco tiempo. Ya no hay reglas, ok. Bueno, la verdad es que mencionando un poco el tema del informe de la presidenta, de los pocos datos que ya se han ido adelantando, la verdad es que me preocupa mucho que presume 31 nuevos hospitales, pero todavía hay 44 millones de personas sin acceso a salud. En la Ciudad de México y en casi todo el país se ha visto un desabasto de medicinas y un desabasto de atención médica. Creo que hemos visto escenas terribles en los últimos años en este tema de salud. Ojalá ahora que presente su informe podamos ver si realmente estos datos han mejorado o si a las miras de los siguientes años puedan crecer. También un tema de seguridad. El país, pues, no lo aceptan, pero hoy sí vivimos en hoy tenemos un narcogobierno, ¿no? Se ha demostrado y se ha documentado que el gobierno que hoy tenemos ha apoyado a los narcos, ¿no? ¿La presidenta es narcotraficante? No, la presidenta no es narcotraficante. ¿Qué significa tener un narcogobierno? Un narcogobierno es que nuestros gobernantes estén ayudando, coadyuvando a los capos de narcotráfico. Entonces, ¿la presidenta es cómplice de narcotraficantes? No. O sea, sí, pero es el gobierno, no solo la presidenta, sino todo el eje O de sea, la gobierno. presidenta Han más habido- Omar García Harfuch, más la secretaria de Gobernación, el gabinete está lleno de cómplices de narcotráfico. O sea, nada más para entender qué significa esto. A ver, un narcogobierno significa que están apoyando. A ver, vemos casos en ciertos estados y el tema de seguridad, ¿no? O sea, hoy nos dicen, se han bajado los homicidios en un 25%, pero los desaparecidos han aumentado, ¿no? Todo el tema con las fronteras que han sufrido y todo este tema que hemos sufrido de seguridad y que, por ejemplo, que han mandado a personas a Estados Unidos y ni siquiera logran explicar cómo fueron los temas de seguridad, ¿no? Las personas que bueno, no exportaron. Sí, enviaron a Estados que Unidos. que deportaron, ¿no? Ajá, sí, pues no las extraditaron. Sí. Esperemos que en este nuevo informe veamos datos reales, datos que no choquen entre sí, porque luego nos dan datos que hasta con las mismas agencias gubernamentales chocan. Entonces esperamos tener un informe real y veremos cuáles son los resultados verídicos y también estaremos analizándolo caso por caso en específico ahora que nos dé la presidenta su informe. Gracias, Astrid. Poncho, para que cierren, yo me debo de retirar, pero no les quiero quitar la palabra. Nada, a mí personalmente ya se me acabó el tiempo. Ayúdame terminando de conducir el espacio, te lo agradecería. Claro que sí, muchísimo. por tus Le palabras agradezco la finales. palabra también a Ceci, ya te echas un cierre y yo me debo de retirar. Yo les agradezco, muchas gracias, nos vemos al ratito, pero por favor, Poncho, adelante. A ver, ¿Quieres sacar ya se va el lugar? ya se va el Poncho Gutiérrez de la tarde y llega el Poncho Gutiérrez. No, el Poncho, ajá, exactamente, yo soy el Julián de la noche. Gracias, invitados, nos vemos. Hasta luego. Me falta la camisita, el traje, el porte, el colágeno, la barba, pero lo bueno es que ya termina el programa, entonces no tengo mucho que hacer. A ver, palabras finales. Sí, yo quisiera hablar un poco de
yo veo dos líneas en el informe de la presidenta. Hay temas que continúan, que son muy importantes. Tenemos las 13 millones de personas que han salido de la pobreza, que es algo que viene en la continuidad del presidente Andrés Manuel. Tenemos hoy el dato de que 82% de las familias mexicanas reciben algún apoyo social, lo cual también es importantísimo. Y luego también tenemos cosas que ella ha agregado, o sea, su propia esencia. Yo creo que hubo un giro muy importante en la estrategia de seguridad que hoy nos lleva a que haya 25% menos de homicidios diarios, lo cual es importantísimo también. Tenemos el tema de las mujeres bienestar. Ella ha puesto un énfasis al crear la Secretaría de las Mujeres, toda la estrategia que se ha dado para las mujeres, y tenemos como principal logro pues esta pensión del bienestar como reconocimiento a los cuidados que han realizado las mujeres históricamente para todas las mujeres a partir de los 60 años. Tenemos también el tema de la salud con el casa por casa, los doctores casa por casa que van a atender a la población y que ya se está avanzando para que vayan directo los médicos a las casas. Tenemos también un énfasis muy importante en el tema de la vivienda. Se están construyendo 200,000 viviendas nuevas en nuestro país con la meta de 1.8 millones al final del sexenio, y también el tema de los trenes. Yo creo que estas son las cosas que ella no solo continúa el proyecto Andrés Manuel, sino que está también poniéndole su propia huella con nueva infraestructura, con trenes que van a atravesar todo el país y también con un énfasis claramente con las mujeres. Muy bien. Poncho Gutiérrez, un mensaje para que termines. Sí, Julián. Muchas gracias. Ya me odian en cabina porque estoy jugando con las cámaras. ¿Ya? ¿Me regreso? Está bien. Sí, Julián, mira a tu lado. A ver, yo creo que el informe de la presidenta va a tener datos evidentemente positivos. Me parecería muy ingenuo pensar que va a dedicarle la mitad del informe a datos negativos. Nos falta esto, fallamos en esto, murió esta gente. Yo no he visto ningún informe de gobierno, ningún sexenio en el que digan datos negativos, porque ya puedo yo profetizar que van a decir: ¿y por qué de esto no hablas? ¿Y por qué de esto no hablas? ¿Y por qué de esto no hablas? Porque es un informe de gobierno y se dicen los datos en los que se han avanzado, y evidentemente si haces cuentas y te dicen este porcentaje de mexicanos tiene acceso a la salud, réstalo. Es obvio que el otro no lo tiene y ese es el que se tiene que trabajar. Es obvio que la presidenta va a hablar de la reducción de la pobreza, de los 14.3 millones, 13.14, bueno, aproximadamente 13 millones, números redondos, 13 millones de mexicanos menos pobres en el sexenio de AMLO. Va a hablar de la reducción del índice de homicidios con el tema de seguridad, de la coordinación de los 3 niveles de gobierno en cuestión con el tema de los operativos en la frontera, el tema de los cárteles, 20 y tantos % de tendencia de homicidios a la baja. Obviamente va a hablar de eso, va a hablar de la inversión extranjera histórica, va a hablar de muchas cosas buenas. Y no es por ser barbero ni nada de eso, pero si yo fuera oposición y digo, ya sé qué va a decir en su informe de gobierno estas cosas buenas, y se va a colgar la medalla, y va a pedir aplausos, y va a decir: ¿a poco no lo hicimos mejor? Tengan para que aprendan. Lo va a hacer. ¿Qué podemos hacer como oposición días antes? Todo es mentira, ¿eh? Todo lo que digas es mentira. Mentira. Las mañaneras son pura mentira. Todo es mentira. Y entre más nos acerquemos al marco del primer informe de gobierno, más veremos memes, locutores, analistas, conductores diciendo las mentiras del gobierno. Entonces no importa que Sheinbaum diga reducción histórica de la pobreza, reducción histórica de la violencia, acumulación máxima de inversión extranjera. Son las mentiras de Morena y es la única opción que tiene hoy la oposición para contrarrestar datos positivos, en lugar de sugerir o proponer cómo mejorar esas cifras y cómo corregir lo que se está haciendo mal. Ahora sí, Julián, muchas gracias. Gracias, Poncho Gutiérrez. Juan, para terminar, por favor. Sí. No es el caso de Movimiento Ciudadano. Nosotros en todos los temas prácticamente tenemos una agenda para el país. En materia de vivienda tenemos una agenda muy ambiciosa que se llama Ni gente sin casa, ni casa sin gente, para recuperar mucha parte de la vivienda que hoy está abandonada en el país, edificios no gubernamentales, por ejemplo, que están abandonados desde hace muchos años, poderlos reusar para vivienda social. En materia de agua, en materia de seguridad, tenemos toda una propuesta para transformar las fiscalías de este país, para transformar la manera en la que se hace investigación en este país. Yo espero en todo esto que dices, de los datos que va a dar la presidenta, que muestre también un talante democrático. Por ejemplo, en materia de seguridad, las reformas en materia de investigación de delitos, Movimiento Ciudadano ha votado a favor.
en parte porque esa ha sido nuestra agenda desde hace mucho tiempo. Desde 2022 propusimos una reforma en materia de seguridad civil, porque hemos sido la única fuerza, a diferencia del PAN, a diferencia del PRI, y a diferencia de Morena y sus aliados, que hemos dicho que la militarización no es la salida al tema de violencia en el país, que la militarización no ha pacificado ningún país del mundo, y frente a ese tenemos una agenda muy clara. Entonces me parece que a todos los temas hemos puesto una agenda por delante, iniciativas, causas. El tema de las 40 horas es un tema que tenemos desde hace mucho tiempo, así como impulsamos el tema de las vacaciones dignas. Le hemos dicho a Morena, aquí están nuestros votos para ya aprobarla. No han querido hacerlo un año, esperemos que lo hagan este año. Nosotros me parece que está reconocido nuestro talante democrático. Yo en ninguna mesa he regateado el avance que significa, como socialdemócratas que nos decimos, que haya casi 14 millones de mexicanas y de mexicanos que salieron de la pobreza, y me parece que ese es un dato que debemos de celebrar. Pero si estamos también reconociendo los datos, me parece que también frente a eso hay que reconocer que el Estado mexicano ha dejado de construir muchas capacidades en materia de educación y de salud para que millones de personas puedan seguir saliendo de la pobreza, que no dependan del ingreso, sino que dependan de servicios públicos. Eso es lo que hemos propuesto en Movimiento Ciudadano. Vamos a seguir yendo al Congreso, Poncho, a mostrar que pues, se puede hacer política de manera distinta, que la podemos hacer con inteligencia, con sensatez y representando con dignidad a millones de mexicanas y mexicanos que votaron por otra opción. Pues Juan, muchísimas gracias. Astrid, Otra muchísimas gracias. Ceci también. Poncho Gutiérrez, muchas gracias. Soy Julián Mazoy. Nos vemos en la próxima emisión aquí en SDP Noticias. Gracias.